huevos, café y neurocoaching. Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Un gusto y un placer saludarles. Espero que se encuentren muy bien. Que la verdad es que es un gusto, como todas las mañanas, saludarles. Hoy ya por la mañana, después de algunas actividades. Bueno, pues un gusto y un placer saludarles, desearles el mejor de los increíbles días. Y recuerden que atrás de un conflicto siempre hay una plática pendiente. Y recordar que siempre tenemos la posibilidad de corregirnos porque alguien o una máxima muy importante en el neurocoaching es que dicen o se dice que para poder avanzar tiene que pasar algo increíble, te tienes que corregir. Bueno, y entonces lo importante de nosotros en la corrección está, pues finalmente el que nosotros tenemos que tomar en cuenta dos cosas fundamentales. Y la primera es que nosotros constantemente con el aprendizaje vamos fundamentando una habilidad. Entonces las habilidades en constante cambio van determinando obviamente aprendizajes. Y bueno, pues algo fundamental en el crecimiento y en el desarrollo personal siempre ha sido el que nos tenemos que conocer, porque aquel que domina obviamente sus pasiones definitivamente es una persona o una mujer o un hombre fuerte. Entonces, qué importante es que la habilidad a donde nosotros ponemos nuestra atención, ahí se expande y en esa habilidad siempre hay aprendizajes. Aunque es bien cierto que no todos aprendemos lo mismo, porque el problema de muchos es precisamente que creemos que todos podemos aprender igual y no es así, porque el aprendizaje tiene que ver pues con estados obviamente cognitivos, con estados de lo que percibimos, con estados de memoria, con estados de genética, pero también con estados ambientales. Es decir, todos podemos aprender, pero no todos aprendemos igual. Entonces cada uno de nosotros a través de la constancia nos da una habilidad que se llama aprendizaje. Entonces dentro de nuestro constructo diario sea crecer basado al aprendizaje. Entonces el aprendizaje fundamentado como la habilidad diaria pues nos va a determinar obviamente pues siempre resultados. Así que la gente a veces quiere cambiar pero no quiere aprender. Entonces cuando aprende algo no lo determina porque tampoco lo practica. Entonces pues tú no puedes lograr un cambio si no te haces obviamente con la práctica pues bueno, ¿verdad? Porque solamente puedes crecer en tus áreas de habilidad. No puedes crecer fuera de tus áreas, obviamente, porque las áreas de habilidad son aquellas que te permiten ser o distinguirte de los demás. Pero eso es muy importante saber, que todos podemos aprender, que no hay, es decir, todos podemos aprender, nada más que cada quien aprende de una manera diferente. Bueno, pues me da gusto saludarlos ya después de algunas actividades por la mañana. Y lo importante de la herramienta del día de hoy, obviamente, es, bueno, pues intentar comprender que, bueno, que tu misión, la razón del por qué tú te paras, la misión de la que tú te paras todos los días, tiene que coincidir con tu visión al lugar a donde tú, pues obviamente quieres llegar. Entonces, importante, la misión del día de hoy tiene que ser congruente y coherente con la visión al lugar donde tú quieres llegar, ¿ok? Y en medio que ponemos que la habilidad constante nos da un aprendizaje. ¿Y para qué quieres aprender? Para hacerte bueno. Y solamente te haces bueno en tus habilidades. Bueno, pues lo importante es que todos podemos aprender. Sí podemos aprender, pero no todos aprendemos igual, porque no todos tenemos el contexto ambiental, el contexto psicológico, el contexto del cognitariado, el contexto de percepción, el contexto de memoria, pero sobre todo el contexto de genética. Eso es súper importante. Bueno, la herramienta del día de hoy que te dejo es muy interesante, es muy importante. Es importante saber quién eres, pero más importante saber quién no eres, que eso es fundamental. Es importante saber quién eres, autoconocimiento, autogestión, pero lo más importante es saber quién no eres. Cuando una persona se tiene como fundamento, obviamente, su observación, como les dije hace un momento, si tú quieres cambiar, tiene que pasar algo maravilloso en tu vida, te tienes que corregir, te tienes que enderezar. Autoconocimiento, observador consciente, y una herramienta importantísima que me gusta mucho dejarle a mis clientes, pero sobre todo a las personas que trabajo con ellas en el tema del alto rendimiento, es importante saber quién eres. Más importante saber quién no eres. Y esto tiene que ver que si tu misión, lo que vas a hacer el día de hoy, tiene que coincidir con tu visión al lugar donde tú quieres llegar. Y si lo que tú haces el día de hoy no coincide, obviamente, al lugar donde tú quieres llegar, tiene que ver con algo importante, que trabajas con aquello que no eres. Entonces, la observación consciente, responsable, nos invita a replantearnos algo fundamental. Y eso fundamental es que todos los días nosotros determinamos nuestro constructo en función de creencias inconscientes. Las creencias inconscientes que se repiten, obviamente, son la experiencia de la última. Obviamente somos el resultado de nuestras últimas experiencias. Por eso es bien importante que todos los días te des la oportunidad de hacer algo fundamental.
Y eso que es fundamental es coincidir, que si tu misión coincide con tu visión. Bueno, pues cuando tienes una misión, pues la tienes por escrito y la tienes todos los días y trabajas todos los días con ello. Pero lo más importante es que la gente no se da cuenta que no somos eternos. Hay mucha gente que cree que tenemos vida para otras, que tenemos vidas para otras generaciones y tienen sesgo de postergación. ¿Qué es el sesgo de postergación? Que todo lo estamos dejando para el día de mañana. Bueno, pues entonces aquí lo importante es coincidir con dos cosas fundamentales. La primera, ¿cuál es tu misión? La razón del por qué te levantas todos los días. Y lo importante es que si tu misión coincide con tu visión, es decir, que si lo que estás haciendo el día de hoy te ayuda o te permite alcanzar el lugar donde tú quieres estar. Esto quiere decir que es importante saber quién eres, pero más importante saber quién no eres. Es decir, no te debes de comportar como que no eres, pero a veces nosotros cuando no somos observadores conscientes nos comportamos como lo que no queremos hacer. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Les mando un cordial saludo. Ya les dejé las clavecitas de Huevos Café Neurocoaching. Importante que se puedan suscribir a nuestro canal. Ya somos muchísimas personas que coinciden conmigo en la nueva generación de la transformación del ser, del hacer y del tener. Ya tenemos varios grupos cerrados en línea, la verdad que son mucha gente la que responde, porque lo más importante de nosotros es algo fundamental, y esto que te quiero compartir tiene que ver mucho con lo siguiente. Y esto, bueno, pues obviamente ya lo hemos platicado nuevamente en muchas ocasiones, y hemos dicho que la gente promedio es aquella que de alguna manera sigue haciendo lo mismo y no va repercutiendo en su transformación personal. Si bien es cierto que nosotros los seres humanos tenemos que ir cambiando constantemente en la transformación, es que hoy en día la revolución del conocimiento y la tecnología pues van dándonos obviamente evidencia de que la tecnología artificial va sustituyendo mucho de los trabajos que tenemos. Las revoluciones tecnológicas se van dando cada vez más, con mayor, obviamente, son muy claras y muy constantes, y cada vez lo que tú sabías el día de hoy, dentro de 3, 4 años, ya eso va a ser obsoleto y va a ser otra revolución del conocimiento, otra revolución tecnológica, y te tienes que adaptar nuevamente a ese contexto en 4 años. Pero si en 4 años otra vez vuelven a pasar y vuelves, obviamente, la actualización en función de la tecnología y la ciencia vuelve a tener nuevos reinventos, ese conocimiento que tú tenías ya no funciona y te tienes que volver a adaptar. El problema que tenemos nosotros es que no tenemos la calidad, obviamente, de la gestión emocional, y no tenemos tampoco nosotros la capacidad o la preparación en cuanto al proceso psicológico que eso lleva. Es decir, que cuando llega un cambio, nosotros, en lugar de trabajar hacia adelante y generar ideas y generar propuestas, pues nosotros nos echamos hacia atrás y generamos a que todo el mundo nos solucione las cosas. Bueno, las revoluciones de la tecnología se están dando y están desplazando a mucha gente. Y esto ya está en países y en muchos lados. Entonces, ¿qué trato de decir con esto? Que la gente promedio, en su defecto, va a desaparecer o está desapareciendo por no tener estas herramientas. Entonces, qué interesante saber que tú vas a un lugar mucho mejor a donde estás, porque lo más importante cuando yo le pregunto a mis clientes a dónde vas, no saben. Se levantan todos los días a hacer lo mismo, se levantan todos los días con el mismo resultado y se levantan todos los días a obtener, evidentemente, la misma recompensa. Entonces, cuando no tenemos nosotros un lugar a donde ir, cualquier lugar es bueno. Yo les enseño una herramienta muy interesante en clases que doy, donde yo les enseño que si nosotros tenemos un barco y lo lanzamos al mar, pues ese barco, si no tiene ninguna dirección, cualquier puerto a donde llegue va a ser bueno. El problema es que ese barco, cuando llega a cualquier puerto, va a pasar meses o va a pasar años, y cuando se da cuenta que ahí no está creciendo, va a querer tomar rumbo, pero va a pasar algo fundamental, que el tiempo, el que es el único recurso que no puede evidentemente renovarse, pues ya pasó. Entonces nosotros tenemos que tener algo fundamental, saber cuál es el lugar a donde vamos, entender que nosotros nos tenemos que actualizar, nos tenemos que transformar, que mucho conocimiento que nosotros tenemos ya no funciona, ya no resuelve problemas, y cuando entendemos esto, entonces entiendes la herramienta que dice, es importante saber quién soy, pero más importante saber quién no soy. Entonces, pues no, yo no creo, bueno, más bien mis clientes, muchos de mis clientes se dan cuenta pues que no son unas personas pasivas, que no son unas personas que se conforman con lo mismo, que no son unas personas que no se reinventan, que me explico. Entonces ellos empiezan a entender que la visión es el lugar donde se llama, la visión es un lugar fundamental que se llama intención. Cuando una persona tiene una visión, tiene intención todos los días de hacer cosas. Intención. Entonces el poder de la intención es la voluntad inconsciente de saber a dónde vamos. Entonces mucha gente habla del poder de la intención. Bueno, y se oye bien, se oye muy filosófico, muy interesante, pero en el fondo no saben qué es el poder de la intención. El poder de la intención es una serie de recursos mentales, psicológicos, gestión emocional, que te permite avanzar. Poder de la intención. Y hay unas herramientas muy buenas en el poder de la intención, como por ejemplo, hay que hacer que las cosas sucedan. Y cuando una persona hace que las cosas sucedan, utiliza mucho el fundamento del poder de la intención. ¿Qué es el poder de la intención? Un barquito en el mar que sabe perfectamente a dónde va. Bueno, lo más importante de tu barquito en el mar es que no lleve, si no sabes a dónde vas, pues no lleves pasajeros, ¿verdad? Porque a veces nosotros sabemos a dónde vamos y vamos guiando de una manera diferente. Bueno, pues entonces si nos regresamos,
Qué importante es saber, obviamente les explicaba hace un momento de las revoluciones de la tecnología y la ciencia que están desplazando a mucha gente. Qué importante es saber que tengamos una misión. La misión es fundamental, saber por qué te paras cada mañana, entender obviamente esa intención con la que tú lo haces, pero la visión a tú dónde vas. Entonces recuerden que algo fundamental es lo siguiente, y lo fundamental es algo que a mí me gusta mucho pues platicarlo, ¿no? Platicarlo. En un país donde no tenemos, o no le apostamos a tecnología, o no le apostamos a ciencia, no se le apuesta a innovación. En un país donde hay innovación, es un país que tiene a sus ciudadanos en un contexto de vida equilibrada muy superior al promedio. Entonces, por eso toma atención con lo siguiente. Si tú no tomas en cuenta que en un país donde tú vives no hay innovación y no hay creatividad y no se reinventan, es porque realmente la calidad de vida está muy limitada. Tú debes de salirte de ese observador y tienes que estar en un observador consciente, dándote la oportunidad de saber que es importante saber quién eres, pero más importante es saber quién no eres. Y eso es fundamental, justificándote que en un país donde no se le invierte en tecnología, donde no se le invierte en innovación, no se le invierte en calidad de vida. Entonces es responsabilidad de nosotros entender la calidad que tenemos nosotros como humanos para poder terminar una evolución y transformación en realidades que nosotros evidentemente no las tenemos y no las provocamos. Entonces dejemos de depender de que los demás hagan, porque desafortunadamente uno de los sesgos comunes que tienes, de las pobrezas mentales que tenemos culturalmente, es esperar que suceda un milagro. Y de verdad es que no entiendo a mucha gente cuando pues está esperando que algo cambie, cuando sigue haciendo las mismas cosas. Pero pues muy bien, ya les justifiqué un poco socialmente, políticamente, culturalmente y económicamente, tecnológicamente lo que tenemos que hacer, y por eso es importante las clavecitas de Huevos Café y Neurocoaching. Recordemos que en tu vida la innovación no solamente es algo que creas, sino que le sirve en beneficio tuyo y en beneficio de los demás. Bueno, pues muy importante esto. Recuerda que cada mañana tienes que agregar valor, dejar las cosas mejor de como estaban, tener una misión, tener una visión, esa intención, entender perfectamente bien cómo funciona la herramienta y darnos la oportunidad de seguir creciendo como muchas personas lo están haciendo, y me da muchísimo gusto porque pues obviamente, bueno, el mejor recurso de prueba es tú mismo, porque obviamente estamos mucho en los leguleyos del cambio. ¿Y cuáles son los leguleyos del cambio? Pues la gente que dice hacer las cosas, que sin embargo no las hace en sí mismo. Bueno, pues entonces ahí les dejo las clavecitas. Y bueno, importante, dice una persona, me decía en la mañana que cómo es que me alcanza a hacer muchas cosas. Bueno, es que me da risa eso, que la gente diga eso. Bueno, pues lo que pasa es que en la vida siempre hay tiempo, lo que no hay son prioridades. Y si tú no tienes prioridades porque no tienes una misión, y no tienes prioridades porque no te quieres convertir en algo mejor, pues yo creo que tu vida sigue siendo la misma de todos los días. Pues muchas gracias, buenos, increíbles y poderosos días. Estamos en contacto. Recuerda que los lunes hay sesiones y los días viernes también. Hay que hacer que las cosas sucedan, y encárgate de quien te va a enseñar algo, primero lo ponga en prueba, porque no es lo que dices, no es lo que haces, simplemente es lo que superas. Muchas gracias, buenos, increíbles días, y recuerda que todo lo que digas, tarde que temprano, lo terminas cosechando. Vámonos, buenos días, hasta luego. Huevos, Café y Neurocoaching.